Diego García, a quien damos la bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, procurador, sobre el caso Chevron Texaco, tenemos las medidas cautelares del Tribunal de Arbitraje de La Haya de Naciones Unidas para que no se ejecute la sentencia contra la petrolera hasta que se resuelva el arbitraje. Y también hay un arbitraje planteado por el Ecuador contra Estados Unidos en el CIADI, que es el Centro de Arbitraje del Banco Mundial, sobre la interpretación del Tratado de Protección Recíproca de Inversiones que invoca Chevron Texaco. ¿En qué estado se encuentran estos dos casos? El arbitraje Estado-Estado en realidad es un arbitraje ad hoc, es decir, no está bajo el centro CIADI, es un arbitraje independiente que, sin embargo, por mandato del propio tratado utiliza al CIADI como autoridad nominadora para el presidente del tribunal en el caso en que las partes no pudieran ponerse de acuerdo. Este fue el caso entre Ecuador y Estados Unidos, no nos pudimos poner de acuerdo en el presidente, lo nombró el CIADI, está nombrado ya, y empezará el proceso propiamente tal, es decir, empezará a presentarse los argumentos de la demanda, las réplicas de los Estados Unidos y luego las audiencias para poder decidir. Es un arbitraje corto, aproximadamente 6 meses, porque es básicamente un arbitraje de derecho, no hay hechos que probar, no hay testimonios que presentar, lo que hay que hacer es argumentar respecto a la interpretación del tratado bilateral en lo que tiene que ver con el estándar de denegación de justicia, que el tribunal, en los casos comerciales iniciados por Chevron, resolvió que era un estándar más bajo que el estándar normal del derecho internacional consuetudinario, un estándar de medios efectivos diferente al estándar de denegación de justicia, que es el principal reclamo de Chevron en ese caso. Adicionalmente tenemos el arbitraje de inversiones que inició Chevron es también un arbitraje independiente que ya tiene un tribunal designado y que utiliza como administración simplemente a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Este arbitraje tiene relación con los eventuales perjuicios que pudiera sufrir Chevron en el evento en que el juicio del Lago Agrio concluyera en una indemnización que Chevron tuviera que pagar. Lo que pretende Chevron finalmente es una réplica del juicio del Lago Agrio en una corte de arbitraje, y es lo que se está desarrollando. Ya ha tenido unas medidas provisionales que fueron dictadas varias veces y finalmente hace aproximadamente unas 3 semanas, y tiene por comenzar el proceso de méritos, es decir, ya la argumentación también a través de las diferentes fases que tienen que fijarse en una conversación con el tribunal para definir el cronograma o el calendario procesal que continuará en los próximos 2 o 3 años. Pero las medidas cautelares dispuestas últimamente sobre la ejecución de la sentencia, eso no se ha acatado por parte de los jueces. Las medidas provisionales fueron comunicadas a los jueces en cuanto fueron dictadas, y en alguna de las providencias que dictaron los jueces dentro del proceso del Lago Agrio, que entiendo que la han ratificado luego de algún pedido de revocatoria en la semana pasada, resolvieron no acatar las medidas provisionales porque consideraron que habían derechos humanos violados que debían proteger y que por tanto era imposible acatarlas. Esto fue comunicado en providencias a las partes, y una vez que nosotros tuvimos conocimiento, a su vez las hemos informado al tribunal arbitral. Ahora, respecto a la situación, a la ejecución de la sentencia, tenemos 2 ámbitos. Primero, que como Chevron no tiene activos en el Ecuador, deben ser jueces extranjeros los que ordenen el cobro a través del embargo de activos en otros países. O sea, en ese escenario no participa la Procuraduría. Pero en el segundo ámbito es que, según la sentencia del juez Sucumbíos, de los 18.000 millones de dólares, 10%, o sea, 1.800 millones, va para los abogados y demandantes. Y el 90%, o sea, 16.200 millones, para remediación ambiental. Ahora, pero el juez, basándose en el artículo 43 de la Ley de Gestión Ambiental, le da esta atribución de la remediación a un fideicomiso privado de los demandantes, cuando la Ley de Hidrocarburos en su artículo 31 lo reserva para Petroecuador. Esto es muy importante porque finalmente, suponiendo que llegamos hasta el final y se ejecute la sentencia, ¿quién debe recibir los 16.200 millones para la remediación? ¿Petroecuador o el fideicomiso privado? ¿O cómo se va a hacer? Porque no es para los damnificados, digamos. Eso tiene que definirlo el juez en la sentencia, y recordemos que todavía está pendiente una etapa que, aunque es simplemente de casación, todavía podría tener alguna incidencia en la decisión final. La Procuraduría no ha intervenido en todo el proceso. A lo largo del proceso nosotros nos hemos mantenido al margen
y de hecho en el arbitraje que es réplica de este juicio no se ha discutido el fondo del proceso del Lago Agrio, de manera que de momento nosotros hemos mantenido una posición independiente de la discusión del caso del Lago Agrio, discusión en la que sí vamos a entrar en el momento en que se empiece a desarrollar esta nueva etapa. Nosotros no hemos participado en ninguna de las discusiones que han habido, no hemos tenido notificación directa de las decisiones de los jueces, las hemos conocido sí, las hemos leído y estudiado, pero básicamente reservándonos a manifestar nuestra posición dentro del proceso que viene a continuación una vez que se señale el cronograma del proceso de arbitraje frente a este tribunal independiente que será el que va a conocer la causa a partir de los próximos meses. Ahora, la razón de mi pregunta anterior se debe a que Chevron era asociada a CEPE, la antecesora de Petroecuador en el consorcio CEPE-Texaco. Y si según la ley es Petroecuador quien debe recibir los 16.000 millones para hacer la remediación, Chevron considera que deben compartir la responsabilidad. Y entonces eso es finalmente lo que se va a discutir o se está discutiendo en los arbitrajes internacionales. Y por eso Chevron acusa al gobierno de apoyar a los demandantes. Claro que es una acusación que ellos hacen, pero esa acusación existe porque legalmente sería el beneficiario, el gobierno o el Estado a través de Petroecuador, cuando el que recibiría la indemnización cuando también tiene responsabilidad en el daño ambiental. Entonces eso es realmente lo que se discute. Entonces, ¿qué posibilidades reales hay de que cuando ya lleguemos a esa etapa la sentencia de sucumbidos llegue realmente a aplicarse? Eso es uno de los temas centrales de la discusión en el proceso que va a comenzar, porque efectivamente la empresa Chevron lo que sostiene es que los documentos que firmó en los años 90, los documentos para la remediación ambiental que se hizo en los 90, los habrían liberado de cualquier responsabilidad por daño ambiental dentro del Ecuador. La posición que ha sostenido el Ecuador hasta el momento es que esos documentos simplemente liberaron de su responsabilidad frente al Estado, frente a Petroecuador en su momento, que fue el que firmó en los años 90 los documentos de liberación, y no frente a terceros, porque eso fue específicamente estipulado en un documento firmado en el año 1994. Sin embargo, esta discusión hasta el momento se ha realizado únicamente para verificar que el estándar prima facie que permite asumir la competencia por parte del tribunal puede haberse satisfecho. Es decir, no ha habido todavía una discusión de si en el fondo tienen o no razón Chevron y Texaco con los argumentos que han expuesto, sino únicamente para verificar que ese estándar se ha cumplido, y si ese estándar se ha cumplido, empezar a discutir recién los méritos de ese proceso. Pero en definitiva, claro, esa es la discusión. Ese es el objetivo. Entonces, por eso ante los tribunales internacionales se dice, bueno, pero ¿qué resulta? Que nosotros nos liberamos frente a Petroecuador, a nuestro socio, ex socio, y la responsabilidad de terceros, que es otra demanda, ellos cogieron de demandar solo a Chevron, no a CEPE. Pero finalmente va a resultar que va a ser Petroecuador, la sucesora de CEPE, la que tenga que hacer la remediación, porque así lo dispone la ley. O sea, no puede ser un fideicomiso privado. Usted sabe, se tiene que actuar sobre ríos, caminos, los pozos petroleros, las instalaciones abandonadas, etcétera. O sea, es algo que no es tan simple y eso seguramente va a pesar mucho en el arbitraje, ¿no? Sí, ahí hay que tener claro que el papel, uno es el papel que puede tener el Ecuador defendiendo la posición de su no responsabilidad en los daños al no haber operado estos bloques, sino la responsabilidad que en un momento dado puede tener el Estado para asumir esa remediación, que es un tema totalmente diferente. En ese papel, obviamente, lo que el Estado quiere que quede claro es que no tiene un interés en manejar el dinero y por tanto no es un interesado en el proceso. Si por las condiciones que impone la propia ley tiene que en un momento dado participar, o es mejor que participe para que el dinero pueda ser canalizado adecuadamente dentro de un fideicomiso en el que intervenga el Estado, obviamente esa intervención es posible, pero no por la responsabilidad o en relación con su participación como miembro del consorcio CEPE-Texaco a partir de los años 60. Es una situación totalmente diferente que pone al Estado a intervenir eventualmente. Claro, cumplir una obligación para la remediación ambiental. Ahora pasemos a otro tema. Respecto a las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso del Universo, según los precedentes de casos anteriores, debió ser la Procuraduría pues la encargada de notificar a la Corte Nacional de Justicia
que ha ocurrido normalmente. O sea, ¿por qué Cancillería en este caso no corrió traslado a la Procuraduría? A ver, una vez que salieron las medidas cautelares de Diario El Universo, que fue el martes de Carnaval, me parece que era un día 21, al siguiente día la Cancillería le informó a la Procuraduría General del Estado oficialmente. Ese documento lo conocí el día jueves 23, redacté inmediatamente las comunicaciones a la Corte Nacional de Justicia para informarles y les informé. La Corte Nacional de Justicia sí les informó, recibió, porque esa noticia nunca se había publicado. Sí, yo les informé a la Corte Nacional de Justicia, eso debe haberles llegado el día viernes en la mañana, y lo que yo entiendo es que no fue analizado, como sí fue analizado en el caso de Chevron en Lago Agrio, que sí tomaron conocimiento de los jueces. En este caso, no, por lo menos no aparece en las providencias. Entiendo que una vez que se presentó la remisión o el perdón del presidente, pero los documentos fue oficial. Claro, pero eso ya fue el lunes. La Corte Nacional de Justicia el viernes. Claro, el viernes y el lunes el presidente anunció el perdón. Y el lunes anunció el perdón. Claro, pero en este caso la Cancillería pues habría asumido una interpretación, digamos, de las medidas cautelares cuando le correspondía actuar al juez, como fue en el caso de Sucumbíos, por ejemplo. Yo entiendo que lo que ha hecho la Cancillería y la Procuraduría también lo ha hecho es manifestar una posición. Esa posición está en un documento del 25 de noviembre firmado por mí, enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Está publicado en la página web de la Procuraduría junto con un boletín del 28 de noviembre. Que es lo mismo que está en la página web de la Cancillería también, ¿no? No sé si está el mismo en la Cancillería. Páginas. No, el mío es un documento anterior, del año pasado. Es un documento anterior. El que envió la Cancillería contiene las mismas líneas generales de la argumentación jurídica. Obviamente también contiene algunas posiciones de política internacional del Estado, considerando que viene del Ejecutivo, pero yo no creo que esto se opone a la posición, a que finalmente esto es una posición del Estado ecuatoriano, pero quienes en un momento dado pueden decidir si acogen o no las medidas dentro de un proceso judicial únicamente son los jueces. Creo que tanto el canciller como yo tenemos clara esa posición y obviamente para eso le hemos informado. Claro, ahora Cancillería lo que alega es que se ha excedido la comisión en sus atribuciones, basada en el reglamento, pero ocurre que la Convención Americana de Derechos Humanos y el presidente de la República ha dicho que eso es lo que él respeta. En su artículo 33 establece que los órganos competentes para velar por el cumplimiento de la Convención son la Comisión y la Corte Interamericana. Y adicionalmente, en el artículo 23 dispone que el reglamento de la Comisión determinará, de acuerdo con los artículos 44 a 51 de la Convención, el procedimiento a seguir en los casos de peticiones que se alega violación de los derechos humanos. O sea, esa es una base legal incontrovertible. Pero el problema de fondo es que todos los reclamos son contra los gobiernos, o sea, incluso a este le pueden hacer un reclamo de un gobierno anterior y así sucesivamente. Pero si hay una situación con un gobierno determinado en ese momento, y si no hay medidas cautelares, el sistema interamericano terminaría de adorno, y por eso es que a veces resuelven un caso después de años. Y lo que ha ocurrido es que justamente en ese reglamento se trata de evitar ese tipo de situaciones. Entonces, por eso, aquí yo le pregunto, ¿por qué recién se impugna este reglamento y no se lo hizo antes? Y se lo hace ahora cuando es un caso en que, el caso de una querella privada que era del ciudadano presidente de la República. Más que eso, es la primera vez que la Comisión traspasa el límite de cubrir el riesgo a la vida o a la integridad de las personas y decide ir más allá y adoptar medidas cautelares por la libertad de expresión. Ni siquiera lo hace en relación con los 3 pedidos que hicieron los peticionarios, en este caso los hermanos Pérez y Emilio Palacio, sino que lo hace única y exclusivamente en relación con la libertad de expresión. Y la posición del Estado, que esta posición también está en este documento al que le hago referencia de 25 de noviembre del año pasado, la posición del Estado en ese momento es las medidas cautelares que el Ecuador considera no vinculantes, pero que sin embargo de buena fe está dispuesto a cumplir, tienen que tener relación con los derechos primigenios del ser humano, no con cualquier derecho. Es decir, la libertad, la propiedad privada, por ejemplo, puede ser un derecho protegido, pero sin embargo no necesariamente tiene que alcanzarle las medidas cautelares, sobre todo cuando los dicta la Comisión, porque si revisamos la Convención Americana de Derechos Humanos, y no solamente el reglamento, vamos a encontrar que el lenguaje que utiliza la propia Convención para distinguir
la actuación de la Comisión con la actuación de la Corte es totalmente diferente. Cuando la Convención se refiere a la Corte Interamericana, le atribuye la posibilidad de tomar medidas cautelares. Cuando la Convención se refiere a la Comisión, simplemente le dice que puede solicitarlas a la Corte Interamericana. Eso está clarísimo en la En efecto, lo que ocurre es que el sistema interamericano se ha ido nutriendo a base de las experiencias con estos nuevos hechos, y en efecto este es un hecho nuevo, y eso se va a discutir en la audiencia. Servirá, ¿qué va a ocurrir con este alegato, esta respuesta que ha presentado el Estado? Habrá que ver si se mantiene la audiencia, porque la audiencia está dada en relación con las medidas cautelares, y en este momento, como lo han dicho ambas partes, las medidas cautelares ya no tienen piso, no tienen razón de ser. Entonces habrá que ver si se mantiene esa audiencia. Si esta audiencia se mantiene, habrá que determinar cuáles son los temas que se van a discutir en ella, porque no se puede tampoco discutir una agenda abierta. Y si se van a discutir estos temas conceptuales, ya sin relación al caso El Universo, o si no en relación en general a la actuación de la Comisión, o si es mejor convocar a una reunión de trabajo entre la Comisión y el Estado o algún otro tipo de audiencia en la que se pueda discutir este tema. Eso es algo que yo creo que la Comisión debe valorarlo con mucho cuidado, a efectos de no convocar a una audiencia dentro de un proceso innecesaria y generar una discusión que no corresponde a ese proceso. En todo caso, si es que la audiencia se da, nosotros vamos a asistir, pero obviamente pidiendo que se determine cuál es exactamente la agenda de esa audiencia. Doctor, le agradezco habernos acompañado hoy en Contacto. Gracias también. Estefi.